los años 40, los agentes comerciales de toda España nombran como patrona a la Virgen de la Esperanza. Ante la imposibilidad de adquirir una imagen, ya que no existían fondos para hacer frente al pago de la misma, la hija de Mariano del Barrio, presidente en ese momento del Colegio de Ávila, compra un cuadro de la imagen más universal de esta advocación, la Esperanza Macarena, que presidiría su sede. En 1954, y coincidiendo con el año mariano y don Julián Cejudo a la cabeza, este colectivo se reúne para llegar a ver su sueño hecho realidad y decidir la manera de buscar fondos para poder adquirir la imagen de una Virgen de la Esperanza a la cual dar culto. Yo entré en la hermandad, era muy niña, porque tenía 11 añitos, mi padre era agente comercial, y es cuando se fundó la cofradía y nos hicimos toda la familia. Tuvieron una iniciativa entre algunos miembros del colegio, yo creo que los más decididos simplemente. Entre ellos estuvo mi padre, que bueno, pues tenían la ilusión de tener una imagen de la Virgen de la Esperanza. Mi padre, que para descanse, fue uno de los pioneros que junto con el primer presidente que se compró la Virgen, colaboró. Entonces yo lo tengo y lo he vivido conmigo desde siempre. Siempre me ha tirado y siempre he luchado por ella y he colaborado todo lo que ha estado en mi mano. Motivado un poco también por haber sido presidente de este colectivo de agentes comerciales de Ávila. Hubo unos donativos muy importantes que ya tenían de la época de don Mariano, y aparte don Julián reúne en los salones de la Cámara de Comercio a todos los agentes comerciales y allí los pide una cuota extraordinaria para poder adquirir la imagen. No llegan con todas esas cuotas. Para poder hacer frente a los gastos que costaba la Virgen, el colectivo de agentes comerciales organizó una novillada, una de estas de toros. Decidieron hacer ese acto para recaudar dinero y hacer frente a los gastos que originaba la compra de la Virgen. Mi padre en su juventud fue matador de toros, entonces bueno, se retiró cuando nacimos mi hermano y yo, ya se retiró. Pero él tenía sus relaciones, seguía teniendo relación con el mundo del toro, seguía teniendo relación con, y su afición. Participaba en de hecho fue muchísimos años el asesor de la Plaza de Toros de Ávila. Bueno, pues entonces se le ocurrió lo que más a mano tenía, que era organizar una corrida de toros benéfica, y bueno, pues echó mano de todo lo que se podía hacer, de la ayuda de sus compañeros, que fue lo fundamental, y recaudando fondos pues a través de los propios colegiados, del comercio de Ávila. Entonces, pues bueno, entre eso, los contactos que tenía en la Plaza de Toros, los contactos que tenía de ganaderos, bueno, pues se organizó el festival, que parece ser que fue un éxito, porque ahí podéis ver el cartel de conmemorativo que me proporcionaron en su día, y ahí está. Y bueno, pues había después una rifa. Pues muy orgulloso de que la Virgen se haya hecho costeándose con los beneficios de un festejo taurino, pues orgullosísimo. Los toreros estamos muy ligados siempre a la Virgen, generalmente, no sé si por alguna razón, a la Esperanza, por lo menos en mi caso sí. Somos muy devotos, muy creyentes. Quizá te aferras a tu capillita porque te vas a jugar la vida. Y de ahí sacaron suficiente dinero para comprar la imagen. Creo que mi madre me contó también que para el manto, incluso la corona. Las primeras camaristas, entre las que estaba mi madre, una tía mía también, bueno, pues eran las que se ocupaban del ajuar de la Virgen. Una vez obtenidos los fondos suficientes, el colegio contacta con el escultor cordobés don Manuel Romero, al cual le muestran el cuadro que estaba expuesto en el colegio para hacer una imagen similar de tamaño natural. Con ese dinero consiguen encargar
a don Manuel Romero, que es un cordobés afiancado en Madrid en aquella época, una réplica de lo que era la Esperanza Macarena. Mi padre era agente comercial, él estaba en la comitiva y fue uno de los miembros que fue a comprar la imagen. Sí que sé que entre Arines, Julián Cejudo, mi padre que para descanse y algunos compañeros más que estaban en la junta directiva, entonces fueron los que compraron la Virgen. Y luego después desde allí la trajeron a Madrid y de Madrid a Ávila, la cual luego ya vino a Ávila directamente y no la trajeron a la iglesia de San Juan, donde está la sede de la Virgen, sino estaba entonces en la calle Estrada y allí fue donde se puso la Virgen hasta que consiguieron con la iglesia la bendición y luego ya yo creo que a partir de entonces ya se acopló en la iglesia de San Juan de aquí de Ávila. Desde que llegó la Virgen a Ávila hasta que se dio el beneplácito por parte de la autoridad eclesiástica para su bendición, la imagen permaneció expuesta en la sede del Colegio de los Agentes Comerciales. Don Santos Morobriz, obispo de Ávila por entonces, bendijo la sagrada imagen un 8 de diciembre de 1954, en la clausura del año mariano celebrada en la Catedral de Ávila. El 8 de diciembre, coincidiendo con la clausura del año mariano, don Santos Morobriz, entonces obispo de Ávila, pues bendice esta imagen. Se instauró aquí en San Juan porque el colegio pertenecía aquí. No pasó mucho tiempo desde que se bendijo la imagen hasta que salió por primera vez en procesión. El 5 de abril de 1955, lunes santo, salió por primera vez por las calles de Ávila. La primera procesión no se me olvida, porque fue mi madre en la procesión de Mantilla. Esa no se me olvida, porque aunque era muy pequeña, y siempre, pues mi mamá iba en la procesión. Hacen su primera salida en procesión en el año 1955 desde San Juan. Desde el primer año, la Virgen salió a la calle con un estilo totalmente diferente a lo visto hasta el momento en la Semana Santa de Ávila, que se caracterizaba por su austeridad, porque la imagen salió bajo palio bordado con gran profusión de flores y velas, un estilo que se vio impreso también durante los días del Triduo, con bellos altares muy decorados con velas. Tengo entendido que tenía, pues como todas las cosas en los órdenes de la vida, sus favores y sus controversias, pues porque era la Semana Santa de Ávila es muy austera, entonces este paso venía a dar un toque, bueno, distinto. Hay quien decía que era una Virgen muy andaluza. Cuando la vieron aparecer, caían lágrimas como bolas de billar. Pero es que llegó un momento que ya arrancó un señor diciendo guapa, guapa y guapa, y viva la Virgen de la Esperanza. La gente creíamos que se le comía, porque había roto el silencio que estábamos acostumbrados. Luego poquito a poco fue entrando el decir viva la Virgen y guapa. Pero el primer golpe fue tremendo. Nosotros estábamos acostumbrados a una Semana Santa muy seria, muy sobria y muy silenciosa, porque no se oía volar una mosca en la calle, a de repente ver aparecer esto, y empezaron los comentarios, unos para bien y otros a criticar porque esto no era Andalucía, que era Castilla. Yo estoy convencida de que tuvo sus detractores, pues dentro de la misma Junta de Semana Santa o dentro de la misma de la Iglesia, del público que estaba acostumbrado a que en Ávila no se oía una mosca en las procesiones. La Virgen de la Esperanza ya tenía su impronta, o sea, era la Virgen de la Esperanza y ya está, y no había más, procediera de donde procediera. Pero claro, la tenemos como metida en Andalucía. Entonces, claro, era traer aquello aquí. Era agente comercial, empecé a los 18 años y entonces tuve puestos de cargo en los agentes comerciales, era el más crío. Gracias a la Virgen de la Esperanza que me ha echado una mano enorme siempre que lo he necesitado. Cuando salí la primera vez con la Virgen de la Esperanza tuve que
apoyarme en el palo, iban atrás porque no podía andar. Y superé toda la procesión andando. Para mí es una cosa muy amable y muy casi de familia, puesto que cuando la hermandad se creó yo tenía 8 años y prácticamente la he visto crecer y la he visto decrecer en un momento trágico. Cuando llegué a los 18 años mi padre me dio de alta en el Colegio de Agentes Comerciales. Entonces yo empecé a formar parte de la Hermandad de la Virgen de la Esperanza, pues como de una cosa profesional y familiar. Después de esa primera época, en la cual la Virgen salió en solitario, pasado un tiempo se unió al desfile procesional la Guardia del Sagrado Corazón, junto con la imagen del Cristo amarrado a la columna de Gregorio Fernández, que se encuentra al culto en el convento de la Santa. Es uno de los pocos veces que la imagen va a salir en solitario, porque ya en el año 1956 se incorpora a la procesión la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, que tenía la imagen del amarrado a la columna y su sede canónica en el convento de Santa Teresa de Jesús. La Virgen nunca tuvo una procesión para ella sola. En principio salió con el Cristo amarrado a la columna de los Carmelitas de la Santa y luego con el Cristo de Medinaceli los martes. Yo sabía que el Cristo había salido con la Guardia de Honor del Sagrado Corazón y tenemos alguna foto en el convento, pues en las andas donde salía el Cristo toda la columna, pero no sabía que salía con la Esperanza, lo cual pues me llena aún más de alegría, ¿no? Hubo un segundo momento en el que se quiso recuperar la cuestión de la procesión y procesionar con el Cristo, y fue a raíz de todo eso cuando se restauró la imagen. La imagen se lleva a restaurar y entonces nos dan un mazazo, ¿no? Que nos dicen los restauradores que es imposible salir en procesión porque la madera está muy seca y cualquier vaivén y los cambios de temperatura pueden hacer que se raje la imagen. Pero bueno, es verdad que aquel proyecto inicial en el que la imagen del Cristo toda la columna con la Virgen de la Esperanza, pues parece que con el tiempo se ha ido apagando. La Hermandad de la Esperanza procesionó ininterrumpidamente hasta 1968, año en el que dejó de realizar su salida, recuperándose esta en el año 1988. La desaparición principalmente vino a que la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza era una cofradía gremial. Estaba formado solamente por los agentes comerciales. Había 3 clases de hermanos. El hermano propiamente, que era el agente comercial, otro que era el hermano adherido, que eran los familiares del agente comercial, y un tercero que eran personas que ni eran ni agentes comerciales ni familiares, pero eran considerados personas de honor, o sea, cofrades de honor, porque habían hecho algunas actividades para la cofradía y el Colegio de Agentes Comerciales los había premiado con esa categoría de cofrade de honor. Yo recuerdo pues, comentarios en mi casa, de mis padres. Pues claro, era un vacío muy grande, era pensar que aquello se iba al garete, que todo su esfuerzo había sido en vano, y ya no solamente su esfuerzo, sino lo que era pues la devoción que tenían a la Virgen, el pensar que se iba a quedar en una cosa íntima. Yo he detectado tristeza en mis padres en conversaciones de, pues, ¿qué va a ser de esto? Pues es que no sé qué, pues no, pues a ver, ¿por qué no? Porque a lo mejor seguimos, porque a lo mejor no seguimos, que se iba a polillar el manto, que con la humedad que había en San Juan que se iba a polillar, que claro, que el vestido que tenía, que era bordado en oro, pues que se iba a poner negro, o sea, cada uno tenía sus preocupaciones. Y ante la poca gente que formaban ya el colegio, pues deciden que no se podía seguir haciendo la procesión, y ese es el motivo principal, aunque había otro motivo, que es la crisis de la Semana Santa de los años 60, no solamente en Ávila, sino en toda España, que propicia la desaparición de muchas cofradías. Concretamente en Ávila, pues fueron 6 cofradías las que dejaron de ser, entre ellas la de Nuestra Señora de la Esperanza.
Ya acercándose el año 1988, fueron muchas las conversaciones entre los miembros de los agentes comerciales para intentar llevar a la calle de nuevo a la Esperanza. Señor Simón era el presidente de la Junta de Semana Santa y vinieron aquí, nos citaron y vinieron aquí a nuestro colectivo a ayudarnos para que volviera a salir la Virgen de la Esperanza en procesión. El resto de cofradías también nos mandaban capuchones el día de la procesión para procesionar, y también el Cristo de Medinaceli. Luego ya cuando fui más mayorcilla, luego ya cuando se relanzó, pues claro, nos avisaron, porque nos dio mucha pena que aquello se quedara parado. Y uno de los días que vinimos por el colegio nos lo dijeron, ¿qué nos parecía si se volvía a hacer esto otra vez? Y dijimos, pues sí. Durante la reaparición de la hermandad en la Semana Santa de Ávila, con el fin de ensalzar el desfile procesional, fue creada una sección musical formada por cofrades que tocaban tambores y bombos. Necesitaban hacer una especie de salir pues con el paso, unos tambores o algo, puesto que entonces no salía música, y entonces dijimos que sí, que nos apuntamos y dijimos que sí. Esto corría el año, creo que fue el año 88 aproximadamente, y seguimos saliendo, me parece que creo que fueron 2 o 3 años los que seguimos saliendo con el tambor. No quedábamos realmente para ensayar. ¿Por qué? Porque veníamos de estar en una banda que era la banda de la OGE. Nosotros éramos de la OGE entonces, cuando éramos chavales, cuando teníamos 14, 15 años, y entonces sabíamos tocar el tambor. ¿Qué significa eso? Que no necesitábamos ensayar básicamente, porque era más una cosa muy básica, digamos, y entonces no necesitábamos ensayar. Popi es muy aficionado a la música y a los tambores y tal, y el primer año él con sus amigos decidió salir en la procesión tocando los tambores para dar más auge a la procesión. Luego yo no sé por qué dejamos de salir con el tambor. La reaparición de la Virgen de la Esperanza en las calles de Ávila estuvo acompañada, en este caso, por la imagen de Jesús Nazareno de Medinaceli, en el año 1988, y durante 2 años hizo su salida el Martes Santo. Ya en el año 1990 volvió a su día de origen en la noche del Lunes Santo. También Medinaceli, que tampoco procesionaba por aquellos entonces. El primer año salimos con Medinaceli, no un lunes, sino un martes. Santo. Y entonces empezó a procesionar los 2 primeros años en Martes Santo. Fue un acierto el que nos uniésemos en la primera época para poder salir, porque ambos salíamos de nuevo, no sabíamos cómo iba a resurgir esto. Todos teníamos unas incógnitas terribles de si realmente, porque fuimos pioneros otra vez en el resurgimiento de la Semana Santa de Ávila. Fuimos los primeros en volver a empujar en la Semana Santa de Ávila, y claro, el primer año todos teníamos unas dudas terribles. Entonces yo creo que fue un acierto unirnos, apoyarnos, y bueno, pues ese primer año salimos juntos. La verdad que creo que a la gente le gustó, y de hecho ambas cofradías empezaron a crecer y con un crecimiento exponencial. En el año 1990 la procesión se desarrolló con el acompañamiento del Cristo de la Ilusión, recientemente adquirido por el Patronato de las Vacas, teniendo lugar lo que posteriormente se conocería como el encuentro. Hubo el contrato ese, entre comillas, entre las 2 cofradías para hacer el encuentro. A partir de ahí, pues bueno, ya ahí nació el encuentro, aunque luego se ha ido transformando, pero bueno, fue el inicio, fue el punto de partida. Hemos pasado de unir 2 procesiones y hacer una conjunta. Después hemos ido evolucionando a encontrarnos un poquito más destacado, como es ahora mismo, el encuentro del Cristo de la Ilusión y la Virgen de la Esperanza, un tramo de procesión conjunta y después la despedida. Y hasta llegar a lo que hoy conocemos de un punto en el que nos encontramos, se hace el acto de hermanamiento, digámoslo así, y cada uno continúa con su recorrido. El primer año del encuentro fueron los nervios a flor de piel. Entonces todo salió bien, fue en el arco del peso de la harina. Venían de las vacas y nos juntábamos ahí. Ahí era un cuello de botella, o sea, pues no se podía casi. Ahí nos intercambiábamos unos regalos. Que luego ya pasó a hacerse una placa y cada año se ponía la fecha y se intercambiaba la placa.
Desde la reaparición de la hermandad en 1988, el Colegio de Agentes Comerciales vio la necesidad de incluir en la hermandad la figura del socio devoto, que hasta el momento no formaban parte de las filas del colegio, pero colaboraban en lo relacionado con la hermandad. Nos gustó que pidieran gente para poder sacarla, nos animó a, a verla de otra manera, a intentar que siguiera adelante, que saliera para adelante, que no fuera 4 días. Yo siempre recuerdo que mi tía decía que habían tenido una reunión aquí en la parroquia, que don Fidel las había pues como llamado a decir que saliesen con la Virgen, que la acompañaran. Éramos socios devotos. Yo entré en el año 88 en la hermandad, hasta el año 96 no se admitió de pleno derecho a los hermanos que no éramos agentes comerciales. Sin embargo, yo no llegué a sentir en ningún momento entre el año 88 y el año 96 ningún tipo de animadversión ni nada parecido hacia cualquiera de los hermanos que no éramos agentes comerciales en ese momento. Desde mi punto de vista, dejar que la Santísima Virgen saliese a las calles, fuera popular, que absolutamente todo el mundo disfrutara de la imagen que tenemos y de la Santísima Virgen. Pero se vio abocado a querernos echar a todos porque éramos más los de fuera, que no éramos agentes comerciales, que nos habían dejado entrar con esto, que éramos socios devotos. Y nosotros lo que pretendíamos no era quedarnos con la Virgen, queríamos que la cofradía fuera adelante, pero que nos hicieran hacer más, que nos dejaran hacer más. Éramos 70 y tantos agentes comerciales que yo creo que requería la imagen, o sea, más seguimiento del que en ese momento teníamos. Ellos cada vez iban siendo menos gente y nosotros íbamos al contrario, cada vez más. La otra parte iba creciendo y la otra decreciendo. Debido a que la profesión de agente comercial estaba en decadencia y que cada vez eran más los socios devotos los que colaboraban en la hermandad, en el seno de los colegiados hubo una serie de disputas con respecto a esta figura, ya que cada vez iba tomando más fuerza. Esto trajo consigo problemas internos dentro del colegio y división de opiniones. Por su lado, desde el grupo de socios devotos, viendo la situación que existía dentro del colegio, se llegó a proponer incluso, de manera oficial ante ellos y el obispado, la creación de una hermandad de la esperanza paralela, con otra imagen que estuviera abierta a toda Ávila. Entraron todas estas personas que no eran efectivamente agentes comerciales y que eran una facción, por decirlo de algún modo, más aperturista con respecto al modo de tratar la hermandad de la Virgen de la Esperanza. Llegamos muchas veces a decir que si no nos van a dejar, pues que sacarla de San Juan del culto, claro, que compraremos otra imagen, tardaremos una, tardaremos dos, tardaremos tres, pero compraremos una imagen, pero que sea del culto y que sea abierta. Todas estas divisiones entre algunos colegiados y socios devotos fueron a más, produciéndose en una reunión conjunta entre los diferentes miembros. Momentos desagradables que causaron un clima de controversia dentro de los agentes comerciales. Fue el episodio más desagradable que ha tenido la hermandad y que gracias a Dios y gracias a la Virgen de la Esperanza al poquito tiempo pues se solucionó y no volvió a haber ningún problema. Había una junta directiva a las 8 de la tarde que era conjunta, creo recordar que era conjunta entre los miembros de la hermandad, futura o actual en aquel entonces, y la gente del Colegio de Agentes Comerciales. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa cuando llegamos allí? Pues hubo más que palabras. Pero las aguas volvieron a su cauce y la autoridad eclesiástica tomó cartas en el asunto para solucionar todos los problemas que había y abrir definitivamente la hermandad a todo el pueblo de Ávila. Y los socios devotos pasaron a ser hermanos de pleno derecho. El colectivo de agentes comerciales, como éramos muy pocos y influidos y obligados un poco por el obispado, que entonces estaba de obispo en Ávila, Cañizares, nos obligó a que abriéramos con nuevos estatutos la hermandad al pueblo de Ávila. Pues había que hacer unos estatutos de una hermandad. ¿A través de quién? Pues de la máxima autoridad eclesiástica de Ávila, que fue don Antonio Cañizares. Recuerdo un pequeño detalle que con el obispo de Ávila en el obispado aquí en la plaza, fuimos a su despacho una noche a las 8 o las 9 de la noche. Y no sé si conocéis vosotros el Paseo del Rastro, veréis que hay unas ventanas del obispado
que miran a todo el valle. Pues aquella noche que estábamos con él allí, en la reunión para los estatutos, a ver cómo nos los llevábamos al huerto y ponernos de acuerdo, había tormenta. Unos rayos y unos relámpagos impresionantes, y desde las ventanas del despacho del obispo veíamos todo el valle Amblés, unos rayos, se iluminaba aquello que parecía que la Virgen de la Esperanza lo hacía a propósito. Varias veces tuvo que ir al obispado, la junta del colegio. Ahí hubo su tira y afloja hasta que Cañizares logró que firmaran los estatutos. Y él, el hombre, pues fue gestionando, fue calmando también aguas, fue llegando a un entente cordial hasta que por fin se consiguió. Que luego hubo cosas, como en todas las familias, ¿no? Digamos que familia hermandad, familia colegio de agentes comerciales. Y se consiguió, que es lo fundamental. Porque precisamente, si no hubiese sido por todo esto, pues era una cosa que se hubiese terminado como ahora mismo, que habrá 8 o 10 agentes, se los hay, en Ávila. Dentro de los 10 o 12 que, digamos, normalmente acudíamos a las reuniones, pues casi te voy a decir que éramos 4 más o menos los que estábamos más que sí, que a los otros que estaban más dudosos. Y luego al final los vieron que sí. Se hizo una votación solo y exclusivamente y además en petit comité se hizo, el grupo de los que pertenecíamos a la Junta de Gobierno del Colegio de Agentes Comerciales. Se realizó. Las divisiones internas y la votación favorable a abrir la hermandad propició la dimisión de algunos altos cargos dentro del Colegio de Agentes Comerciales. ¿Qué ocurrió? Que hubo enfrentamientos entre los colegiados y bueno, pues hubo algunos que eran mayores y decidieron jubilarse. Entonces eso me tocó a mí personalmente. Yo era presidente en funciones desde aquel momento de agentes comerciales y a la vez, como era de la Virgen, pues era presidente de la Virgen también, porque pertenecía al colegio. Entonces me toca presidir ese año, porque el anterior presidente había cesado, y me tocó presidir la hermandad ese año hasta que hubo las elecciones. Afortunadamente consiguió el que procesionara y que se realizara una hermandad. Que se abrió un poco la mano para que la gente pudiera hacerse cofrade de la Esperanza, no solamente como patrimonio de los agentes comerciales, sino que era abierta al público abulense. ¿Cómo vas a quitar a la Santísima Virgen de estar en Ávila y por Ávila? Porque es que era imposible. Una vez ya abierta la hermandad, tuvieron lugar las primeras elecciones de la misma, con 2 candidaturas, una de ellas más relacionada con el Colegio de Agentes Comerciales, encabezada por Eduardo Herrero, que fue la vencedora frente a la candidatura de Jesús Arribas. Como Eduardo es muy abierto, muy espléndido, enseguida empezó a sacar allí los pinchos, las cervezas y todo el rollo y tal. Y le digo, bueno, a lo que hemos venido, déjate de leche que te va. Hay esto, y te tienes que presentar y te obligamos, y los agentes comerciales estamos contigo y nos lo llevamos al huerto. Fue una votación tan igualada que por un voto ganó mejor Eduardo a mí. O sea que Eduardo ganó por un voto de diferencia. De hecho, por eso me quedé yo de vicepresidente con él. Se aceptan las pérdidas porque estábamos a todos a una, ¿entiendes? Y ya se veía que había siempre, lo que dice, una hermandad entre todos. Poco a poco la profesión de agente comercial fue en picado hacia abajo, se fueron dando de baja y llegó un momento en que cuando yo me hice cargo de esta, el año 97, pues en aquellos momentos yo creo que eran unas 90 y tantas personas, o 100. Cuando cambié de presidente y entró de presidente Eduardo Herrero Martínez, me salí con él como secretario. Revisar todas las listas de los cofrades, ahí me ayudó mucho Eduardo Herrero y me ayudó también Óscar en la consecución de estos fines. Cuando entonces iba la carroza con las cintas, eran 4 cintas a cada lado de la carroza y iba tirada por 2 personas y yo he visto llorar a la gente mirando a la Virgen. Era una cosa que te entraba, que es que te hacía que a ti se te cayeran las lágrimas. Para mí el lunes santo, cuando tenía ya 11, 12, 13, 14 años, era más que el Día de Reyes, sin duda. O sea, era amanecer el lunes santo y si había nubes empezar a sufrir, si no las había empezar a disfrutar. Era el día que más deseabas que llegara, porque además desde muy pequeño siempre
me impliqué y participé del montaje del paso cuando se hacía en la carroza en la catedral. Me tocaba ir muchas veces dentro de la furgoneta donde trasladábamos a la Virgen desde aquí hasta la catedral. Entonces era decir, o sea, voy con la Virgen, abrazado a la Virgen. Yo recuerdo siempre, cuando acababan de vestir a la Virgen y cuando el lunes santo por la mañana o el domingo de Ramos llegabas y veías las flores puestas, te parecía la Virgen más bonita del mundo. O sea, es que me da igual la Macarena, la Esperanza de Triana, me da lo mismo, era la Virgen más bonita del mundo. Era aquella carroza sencilla, que me emociono porque en aquella carroza con ruedas, sencilla, con el terciopelo viejo, pero era preciosa. Tras 4 años de presidencia de Eduardo Herrero, en el año 2000 se convocaron unas nuevas elecciones y salió como presidente Óscar Carrera, siendo esta junta de gobierno la primera no propuesta por el Colegio de Agentes Comerciales. Durante estos años, la hermandad siguió su crecimiento exponencial, gracias a diferentes iniciativas planteadas por esta joven junta saliente. Una de las principales fue conseguir el sueño tan anhelado de tantos devotos y hermanos de ver a la Virgen salir en procesión portada a hombros por sus hermanos. El día que se propuso llevar a la Virgen a hombros fue una asamblea difícil, ahí hubo sus rifirrafes, yo estuve ahí en la asamblea, pero bueno, pues al final, claro, había los temores, ¿no? Es una junta de gobierno joven, unos cuantos locos que quieren llevarla a hombros, no sabemos si vamos a poder con ellos, si se nos va a caer, si no se nos va a caer. Al final se hizo una votación y decidieron que fuera así, entonces nos pusimos en marcha, ¿no? Nos pusimos en marcha pues con una hermandad con pocos recursos y con mucho trabajo por delante. Cuando se hizo, puede ser, la nueva carroza, entonces se mandó una circular a toda la hostelería del centro, tiendas de recuerdos, gente que les beneficiaba muchísimo que la Semana Santa estuviera en auge. Entonces les mandamos una circular y yo fui puerta por puerta a todos los centros comerciales de aquí, bueno, del centro y hasta casi al Mercado Grande, y colaboraron muchísimo para poder hacer la nueva carroza. Se venía gestando ya Óscar, el antiguo presidente, ya venía él que quería poner la Virgen a hombros, cosa que en la Semana Santa de Ávila es como matar a uno, era imposible casi. Pero nos juntamos, oye, entonces éramos jóvenes, entonces estábamos nosotros como nos comemos el mundo. Vámonos para adelante, Óscar, empezamos a tirar, se empezó a apuntar gente. Yo cuando empecé en esto, yo no pertenecía a la plaza, parte de la familia de mi mujer sí. Entonces cuando me propusieron ser andero, yo enseguida acepté. Y desde entonces, pues, orgulloso de salir todos los años. Mis hijos, desde pequeñitos, empezaron todos también a ser cofrades, incluso algunos se han apuntado de anderos desde pequeños, o sea, sin salir en procesión muchas veces, pero siempre han estado ahí, siempre. Yo me acuerdo el primer año que cuando esto acabó la Semana Santa, pues no sé, más o menos, si la Semana Santa acaba el domingo de resurrección, pues a los 8 o 10 días, sí que se oían comentarios. Yo no estaba muy metido, porque yo nada más que vine a ayudar, en principio yo me apunté, me hice de la hermandad, me apunté como bracero, pero yo no estaba muy metido, pero había comentarios de que esto nada, que esto iba a durar 6 años más. Lo que pudiéramos aguantar los que habíamos entrado ese año. Mi madre dijo, mira, él no lo sabe, pero contar con él. Y yo desde el primer momento fui bracero. Yo salí el lunes santo, ese primer año, para mí el lunes santo, el tener a la Virgen encima era, vamos, súper importante. Entre los años 80 y 90 fue el boom de la Semana Santa, resurgen todas las hermandades, viene Medinaceli, vuelve la Esperanza, empiezan a salir pasos debajo de las piedras, montamos muchos, cofradías grandes y de todo. Pero yo creo que luego llega un poco de estancamiento, ¿no? Ya incluso empieza a bajar un pelín, ya no había tanta espectacularidad, tantos piques, ya no salían más pasos nuevos y la gente como que se acostumbra un poco. Y yo creo que a partir de ahí la Esperanza otra vez volvió a poner en el candelero la Semana Santa, volvió a darle otro poco de aire fresco, ¿no? Y que los demás, ya sabéis que aquí también era un poquito veto eso de todo lo que fuera salirnos de las ruedas, era como que esto se estaba convirtiendo en Andalucía y era como un poquito una lucha. No es que sea la cultura de Ávila las ruedas,
Es decir, que estas han llegado luego después. Eso costó, costó, y hasta que hubo un paso que de verdad lo hizo y se puso en la calle, receloso, y luego pues los demás han visto que en realidad era así, ¿no? Teníamos que ir con mucho tiento, porque era muy difícil, la verdad es que al principio no nos aceptaba nadie a hombros. Claro, ahí tienes que empezar tú a grabarte cintas de cassette, que entonces lo que había, cintas de cassette, con las marchas de que tú creías que te iba a tocar las bandas que nos iban a venir, porque unas veces las traíamos de Salamanca, otras venían de Palencia. Como te decía yo en mi cocina, cuando tenía libre, pues hacer pasillito. Muchas veces no coincidía. Y luego, pues por debajo del paso se plasmaba. Pero en realidad el que decía los pasos siempre era él. Que es el que se ponía allí de pie para el ensayo. Paso adelante, despacito. Y algunos se lleva alguna colleja por no llevar el paso. Es que ahora todo es mucho más sencillo. Ahora quieres ver cualquier paso o cualquier tipo de Semana Santa y nada más tienes que darle al YouTube y te las pones y te empapas y ves cómo lo hacen unos, cómo lo hacen otros. Incluso si me apuras tienes un tutorial, ¿no? Costaleros de debajo del paso y lo que quiere decir cada uno. Eso antes pues no se conocía. Date cuenta que esto fue muy grande para Ávila. A unos los dolió, a otros los encantó. Y claro, había siempre las envidias en Ávila. Las envidias, eso es lo que pasa. El gran auge que tiene Ávila con las Semanas Santas a partir del 2002, 2001, 2002. Eso es una cosa que es fácil. Está ahí, está claro. Entonces, quiere decirse que lo que hicimos en ese momento, pues llamó a que otra gente, ya a que no sea de la Esperanza, de otras procesiones, pues lo vivieran de otra manera. Pero los comienzos nunca fueron fáciles y esta nueva forma de llevar a la Virgen trajo consigo sus dificultades añadidas, como por ejemplo el paso de uno de los arcos de la entrada al Chico de rodillas debido a las dimensiones del nuevo paso. Es que fue muy duro. Salimos de una carpa ese año de Puente del Sol. Siempre me negué a pasar por el arco de Cuclillas, que era cómo íbamos a ir. Y en un ensayo, con lo que dice Wes, claro, no llevas virgen, no llevas flores, no llevas candelería, no llevas nada, solo los varales. Y él, pues de Cuclillas, mal que mal, lo pasamos. Yo intenté cambiar el recorrido, ya tenía convencido casi al presidente, y un señor vino allí y nos dijo que no teníamos huevos a quedar al Chico, y ya no me pude hacer con toda esta gente. Que no, que tal, que cual, para arriba. Claro, vamos con la Virgen, más o menos bien, entramos, venga chavales, de Cuclillas. Empezó eso a andar un poquito, que nos partimos, todo esto debajo del paso. Que nos partimos por la mitad, Y Manolín en ese momento dijo, de rodillas chicos, de rodillas. Y nos pusimos de rodillas todos. Me acuerdo del día anterior, o un par o 3 de días antes, en el último ensayo, pasando el palio por el arco del Mercado Chico, que en Cuclillas pasaba. O sea, yo ahí creo que la Virgen dijo, vosotros os arrodilláis en el arco sí o sí, porque el día anterior pasaba, en Cuclillas el palio pasaba por el arco del Chico. Y me acuerdo de la sensación de, no pasa, os tenéis que ir de rodillas. Que fue espontánea, que es que no había más remedio, porque ahora a lo mejor pues en algunos sitios lo hacen o tal, pero es que lo nuestro fue, pues eso, que no se pensó. Lo recuerdo con mucho cariño, fue el primer día que nos tuvimos que arrodillar al pasar el arco del Mercado Chico. Aquello fue, es que no sé, a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que lo recuerdo, porque es que fue una sensación tan extraordinaria que la verdad es que creo, no quiero equivocarme, que cuando llegamos aquí con la Virgen rompimos a llorar casi todos de emoción de lo que había pasado esa noche. Escuchabas las conversaciones a los clientes, tú trabajando, los escuchabas hablar y decías, no, es que es imposible que puedan pensar así. El arco, si no llevan ruedas, se agacharán, pero sacan las ruedas ahí. Y yo decía, digo, a los que tenían confianza, le decía, estáis muy equivocados. Voy debajo. Y son estas las que pasan el paso. Que me habían venido de fuera y que no hagan el paso a otra gente, que no habíamos sido los de aquí. Y bueno, pues si nosotros lo decís, pero yo mire cómo tengo los hombros. Llegó el 50 aniversario de la hermandad en el año 2004
y desde el ayuntamiento se quiso reconocer el esfuerzo de los braceros cada vez que cruzaban el arco del Mercado Chico de rodillas, así como el trabajo de la hermandad durante sus 50 años de historia, bautizando dicho arco como el Arco de Nuestra Señora de la Esperanza, en la tarde del 18 de diciembre del 2004. Que empezamos el montaje de la Virgen y del Paso en los patios del diocesano fue por la noche. Yo recuerdo que llegaría sobre las 12 de la noche o así y que nos fuimos muy tarde de allí. La verdad que era pues una salida distinta, que encima teníamos luces de Navidad, que era totalmente anómalo a lo que vivíamos un lunes santo. Dentro de una ciudad, grande o pequeña, pero es una ciudad al fin y al cabo, denominan a un espacio, un sitio público, un nombre. No se hace porque eres un mindunguis o porque eres tal, se hace porque ha creado un prestigio, fue el pionero. Entonces claro, llegas allí y te descubre tu placa, tu paso, que ya llevamos unos años, eso es un orgullo y es un Otro de los grandes proyectos tras los cuales estaba la Junta de Gobierno era la incorporación de una imagen cristífera, propia de la hermandad, y que acompañase a la Virgen de la Esperanza en su procesión, tema que se planteó de manera oficial a todos los hermanos en el año 2003, dando estos el visto bueno. Una hermandad tiene que llevar un paso de Cristo, ¿no? Allí abajo van todos, no va solo una Virgen. Yo decía, Óscar, aquí tenemos que hacer un Cristo, que esto no nos van a dejar, que nosotros estamos muy limitados económicamente. Nosotros no nos podemos meter ahora mismo en esa historia. La verdad que se dilató un poquito en el tiempo al principio, porque bueno, dentro de la propia hermandad también es verdad que para sufragar esos gastos realizaban conciertos, realizaban sorteos, realizaban hasta que consiguieron también tener una cantidad suficiente de dinero como para afrontar esa obra. Y se dilató quizá un poquito en el tiempo por las dificultades que conlleva, ¿no? Sacar dinero también en una ciudad como Ávila. Se me ocurrió el tema de, pues hacemos una comisión de Cristo, pero ¿eso qué es? Fuimos a una asamblea, nosotros no lo podemos pagar, pero nos dejáis hacer una comisión de Cristo, ¿eso qué es? Nosotros vamos a ir recaudando dinero por nuestra cuenta, hasta que un día pues se tenga dinero y se compre una imagen. El primer contrato fue algo casual, como suelen ser muchas cosas en la vida. Recuerdo que una noche, hablando con Tomás García, más conocido por Cuco aquí en Ávila, me comentó que estaba en una hermandad, la Hermandad de la Esperanza, que pretendían realizar una talla de un Cristo. Y para ello se había formado una comisión y me propuso el realizarlo. Pues yo le digo, oye, ¿tú te atreves a hacer un Cristo? Eso sería guapo, ¿eh? Un Cristo, imagínate una imagen que la veneren, que salga, que la vea toda Ávila. Se quedó de piedra, claro. La idea era la de realizar un Cristo cautivo y para ello, bueno, pues me empapé un poco de información de misterios que ya se habían realizado. Realicé un primer boceto en madera en el que plasmé la idea que pretendía realizar. Vino con el boceto, yo creo, dibujado, claro, el boceto era bien guapo, así la primera vez lo había dibujado en un trozo de madera, le presenté a Óscar, le presenté para que bajaran ahí a hablar con él y nos pusimos manos a la obra, pues estamos generando dinero. Me marcaron el momento en el que querían que se hiciese la imagen y era ese momento del prendimiento, con las manos abiertas, en el momento de ser prendido en el Huerto de los Olivos. El tema de la Semana Santa, de la imaginería, siempre me había llamado la atención y nunca pensé que yo fuese a poder realizar una imagen. Entonces lo cogí con gran ilusión, con gran respeto. A mí me dieron, digamos que completa libertad en el sentido de que plasmase cómo yo creía que debía ser la imagen de Jesús, con esos conceptos del momento, pero la libertad total para desarrollar lo que era la imagen de la cara, sobre todo. El 16 de diciembre de 2006 es bendecida la imagen de Jesús de la Salud, uno de los proyectos más importantes por los que luchó la hermandad durante esa época, que vino a dotar a la hermandad de una imagen titular del Señor y que junto con la Virgen de la Esperanza fueran las dos advocaciones que tuviera la corporación. Tuve una primera imagen de Jesús de la Salud que yo realicé, quizá precipitándome un poco en ese afán de querer presentar ya la imagen, y no fui capaz de plasmar realmente lo que yo quería. No quedó parecido a lo que era el boceto, porque es muy difícil luego hacerlo en 3D, ¿no?
Y sobre todo luego la policromía. Él dice que le había dado mucha guerra. Yo creo que de hecho le pintó 2 veces. Yo creo que incluso fue él a asesorarse de cómo lo tenían que hacer. En aquel momento sí contaba con un pequeño estudio, por llamarlo de alguna manera, porque realmente era casi un cobertizo en el patio de mis padres. Pero bueno, con ilusión poquito a poco fueron saliendo las cosas. Y sí que es verdad que cada vez que tenía oportunidad bajaba pues a Andalucía, iba a Valladolid, al Museo Nacional de Escultura. Intentaba contactar con imagineros para empaparme un poco de esa forma de trabajar. Debido a una serie de problemas entre el patronato de Nuestra Señora de las Vacas y la Hermandad de la Esperanza, en 2006, tras décadas sin ocurrir, la Virgen de la Esperanza vuelve a salir en solitario en la noche del Lunes Santo, no produciéndose dicho año el conocido encuentro y pasando el Santísimo Cristo de la Ilusión a procesionar el Domingo de Ramos ese año. El arco del peso de la harina fue casi, como era el inicio, era casi de pasada, era para unirnos y casi un poco la prueba. Luego también hubo la plaza de Pedro Dávila, hubo algún año, era la despedida y bueno, la plaza del Mercado Chico también y la plaza del Mercado Grande, y este último desde el 2011 que lo estamos celebrando en la plaza de la Catedral. Es muy simbólico además porque se hace en la Catedral, que es un poco el primer templo abulense y es la iglesia de todos. En todas las relaciones tiene que haber altibajos y al final ese año pues vino el altibajo y hubo ahí el desencuentro, pero bueno, al final eso se superó y sí que es verdad que ese año conocimos, los de las Vacas conocimos a la Esperanza y los de la Esperanza conocieron al Cristo de la Ilusión. Fue una experiencia diferente porque bueno, disfrutamos al Cristo solos ese año, pero ahí perdimos el disfrutar a la Esperanza ese año, ese rato juntos. En 2007 volvemos a encontrarnos, esta vez en el Grande, cambiamos emplazamiento y el ambiente que se notaba era de que la gente quería que hubiera encuentro, tenía ganas de ese encuentro y quizás fue pues eso, el dar valor al encuentro del Lunes Santo. Modestia aparte, cuando lo comentamos, lo del encuentro en la catedral es apoteósico. ¿Qué quieres que te diga? Lo hicimos un año en el Mercado Grande. Es más abierto, no es tan caluroso como es el encuentro en la catedral. Y la catedral nos llamó. Fue un punto en el que ambos teníamos previsto que podíamos pasar por allí. Y una plaza que entra gente y el entorno incomparable. La relación con la Hermandad de la Esperanza yo creo que ya ha traspasado el simple hecho de acompañarnos ese ratito del encuentro, al principio de acompañarnos un conjunto de procesión y luego ya el tramo este del encuentro. Ya ha traspasado esa frontera y ya es una relación de amistad y de verdad de hermandad. Llega un momento en el que la Virgen de las Vacas va a ser coronada y la primera en irse, la Hermandad de la Esperanza. Un regalo por parte de la Hermandad de la Esperanza para la Virgen de las Vacas que ahora mismo lleva siempre puesto cada vez que procesiona y es un regalo muy curioso, es la unión de un ancla y una mariposa, símbolos de ambas hermandades unidas, y es un detalle bonito. Y la rosa del Cristo de la Ilusión, hombre, cada Lunes Santo mucha gente se puede fijar ese detalle, se juntan tanto las dos imágenes, los dos pasos, que la primera fila de anderos del Cristo de la Ilusión toca los respiraderos de la Virgen de la Esperanza. Una de las rosas que suele llevar el Cristo de la Ilusión se deja preparada previamente, evidentemente, con una estampa del Cristo, y se le entrega a la Virgen para que lo lleve ella en su paso, que al final siempre queda en un sitio destacado, ¿no? La rosa del hijo hacia la madre. En el año 2009 llega la primera mujer que ocupa el cargo de presidenta en la hermandad,
María Amor Martín Caballero sería la encargada, durante un reducido espacio de tiempo, de guiar el rumbo de la hermandad, con nuevos proyectos y novedades que se hicieron realidad durante su pequeño periodo de tiempo como presidenta. Fui presidenta poco tiempo, la verdad. Cuando entré con tanta ilusión como presidenta, pues el tiempo que estuve en ella, tuve cosas bonitas, la verdad, siempre intento quedarme con lo mejor. Pues no sé, el tratar con tanta gente, pues el tener amigos que al final están ahí siempre, que mantienen el mismo espíritu que tú. María Amor se hizo cargo de la hermandad, yo era su vicepresidente y teníamos una relación muy fluida, juntos hacíamos un montón de cosas, es decir, que los dos teníamos ya ese manejo de toda la hermandad. La dimisión de María Amor para mí fue una cosa muy dura, porque era compañera mía, amiga, y fue pues eso, no sabemos cómo surgieron las cosas, pero al final tuvo ahí su preocupación y pues pasarlo mal todos. Ese año estaba difícil encontrar agrupación musical, banda de cornetas, hubo problemas con contratos que había firmados otros años. Entonces, pues ese año creo recordar que vino una asociación musical de la ciudad de Tormes de Salamanca. Se volvió a los orígenes, que si en el 55 sonó el himno, cuando salió de la catedral fue uno de los momentos más emotivos. Mi familia lo pasó mal. Cuando yo dejé la hermandad había que devolver lo que ellos te habían dado, no quedaba otra. El que quiere volver, vuelve, y al final el que quiere trabajar, trabaja por ello, por lo que le ha gustado. Tras una dura época en la cual la presidenta tuvo que dejar su cargo por presiones y diversos problemas, la hermandad convoca elecciones en el año 2010, a las que se presentó un joven, Héctor Costa Rodríguez, acompañado de un equipo renovado y lleno de nuevos proyectos. Algunos de ellos de gran envergadura y que traerían consigo una renovación completa de la hermandad, como por ejemplo la vuelta a salir de San Juan y las diferentes actividades que se planteaban para tener una vida de hermandad plena. El año que empecé a ser presidente no tenía eso en mente, pero sucedieron una serie de acontecimientos que provocaron que en ese momento yo tuviese que tomar ese puesto. En general, la gente me pedía que me tenía que hacer cargo de la hermandad. Yo insistí a María Amor 100.000 veces en que ella tenía que seguir y que lo estaba haciendo bien. Y sigo pensando que lo estaba haciendo bien y tenía que seguir. Cuando ya me dicen que tengo que hacerme cargo de esta hermandad, busqué a gente nueva, también a gente que llevaba años, pero en gran parte busqué a gente nueva porque, visto los problemas que habían habido, pues estaba claro que se necesitaba un frente fuerte para aguantar y que esto siguiese adelante. En 2010, el Señor, el Cristo de la Salud, sufre una intervención realizada por su escultor, don Pedro González Martín, al no quedar contento con el resultado inicial de la imagen. El Señor fue presentado de nuevo el 27 de noviembre de ese mismo año, teniendo muy buena acogida esta transformación. Se presentó de nuevo en el Hospital Provincial, en la capilla del Hospital Provincial, y se hizo un traslado desde esa capilla del Hospital Provincial, ya que era Jesús de la Salud, cogiendo esas ideas que yo tenía, esas imágenes que yo tenía, y tocando poquito a poco hasta que ya dije un día, esto es lo que yo quiero. El llegar aquí y a una imagen que ya estaba hecha, el empezar a quitarle la policromía, el empezar a tocarle, el empezar a retallarle, era un poco delicado. La Hermandad de la Esperanza, desde el primer contacto que tuve yo con esta hermandad, propiamente dicho, que fue en el año 2012, ha supuesto un antes y un después. Me llenó tanto esa procesión, ese desfile, ese trabajo de los braceros, que no tardé ni 24 horas, yo creo que esa misma noche, cuando llegué a casa, rellené la solicitud de cofrade. Me generó devoción al Cristo de la Salud. Nuestra junta directiva tuvo claro desde el primer momento una serie de ideas, dos concretamente. La primera era volver a los orígenes, es decir,
que la hermandad volviese a salir de su iglesia, de San Juan, y mantener ese espíritu que desde 1954 hemos heredado en esta hermandad, como es ese aire sevillano que tiene, nos guste o no, porque fue la imagen que se decidió adquirir en su momento. Héctor hizo una reunión. ¿Qué os parece? ¿Qué te va a parecer? Que salga de su sitio. ¿De su casa? Mi primera pregunta fue, sí, me parece estupendo, pero ¿cómo? Era lo mejor que podemos hacer. Salir de la misma iglesia a la que pertenece la Virgen y dejarnos ya de tanto salir de otros lados. Aunque nos gustaba, lo veíamos un poco diciendo, a ver cómo lo hacemos. Que más lo tenemos que dejar a la puerta y a partir de la puerta. Poder salir la Virgen, yo decía, mi Virgen de su templo, para mí fue lo más emocionante que me puede haber ocurrido. Mi padre era una persona muy abierta. Hombre, yo me imagino que cuando él viera salir la Virgen desde San Juan, porque esa era una ilusión que tenían siempre, cuando tenían el palio bajito y tal, que salían de San Juan. O sea, esta era como su casa. Aquí es la dueña de la casa. Aquí está con su barrio y está con su gente y está con sus anderos y con sus vecinos. Yo creo que el barrio se está volcando ahora más que nunca con la Virgen. Lleva ya muchos años, pero no sé, el cambio ha sido también muy diferente al principio. Ahora el barrio lo vive, es que vive el día del lunes santo, el día de la esperanza. Cuando se cambió el recorrido, pues pasa por nuestra puerta. Mi madre fue el primer año que ya no salía de mantilla con la Virgen y para ella fue algo muy grande. De ver la puerta de casa, para ella es algo muy grande. Ella siempre dice, me viene a ver la Virgen a mi puerta, ya que yo no puedo salir a acompañarla. Y eso la llena y a nosotros nos llena mucho más. Para mí ha sido el gran descubrimiento en estos años y tengo que reconocer que aunque yo siempre, cuando iba a San Juan, pues siempre le rezaba a la Virgen de la Esperanza ahí en el altar, pero nunca la había visto salir en procesión, nunca había visto el desfile y desde que vine en el 2011 pues todos los años he procurado ir. La verdad que con la devoción que yo le tengo a la Virgen, yo siempre iba a ver la procesión en casa de mi madre, que está en la calle Ramón y Cajal, hasta que un año pues fui a San Juan para verla salir y ya no me han movido de ahí. O sea, he tenido que venir la pandemia para quitarme de la puerta de San Juan por la emoción que supone pues primero todos los preparativos, toda la gente del barrio que vibra con ese día, con la procesión. Yo he visto en estos años que hay vida en torno a San Juan, que es mi parroquia y la quiero con todo cariño y uno pues contempla que en el centro de la ciudad pues se va poco a poco apagando todo, ¿no? Pero he visto que cuando vas a San Juan pues siempre hay gente de la hermandad, que hay gente joven, que hay gente que se compromete, que hay gente que trabaja, que tan pronto pues puedes ver que están arreglando el paso, poniendo unos banderines en la calle o un azulejo en una casa, o ahora en el tiempo de la pandemia llevando desinfectante o comida o tal a la gente que lo necesita, ¿no? Una hermandad que estuviese durante todo el año viva. Por ejemplo, misas de hermandad todos los meses, un boletín que se envía a los hermanos, actos todos los meses, implicación de todos los hermanos que quisiesen en distintos grupos, es decir, que el que se le debe encantar, creamos un coro, el que le gusta las manualidades, creamos un taller, a los niños un grupo de acólitos, se creó una peña para los jóvenes, se crearon distintos grupos en esta hermandad para que todo el mundo pudiese sentirse orgulloso de su labor en el aspecto que le correspondiese. Hace muchísimos años, que mis niños eran pequeños y yo vivía en Blasco Jimeno, se hacía aquí la fiesta de San Juan, que hacíamos la hoguera en el Mercado Chico, en el centro del Mercado Chico. Pero luego eso pasó y luego lo cogisteis vosotros. Y le habéis dado un realce a San Juan en la fiesta, el día 24 de junio, y 3 días antes, que hacemos la limonada, que hacemos el chocolate, que la gente lo pasa pipa y la hoguera. La primera noche, la verdad es que no sabía que ibais a ir a poner las cadenetas esa noche, porque son unos cuantos días antes y yo todavía no tenía. Y mi dormitorio da al balcón que da a la calle y siento todo y vi a uno grandón subiéndose al balcón
Y yo digo, ay, hay que llamar. Y ya dije, pero si es que van a ser las fiestas de San Juan y están poniendo cadenetas. Pero yo iba a llamar a la policía. Vienen luego a las fiestas de San Juan mucho más gente también que antes. Porque antes salíamos a lo mejor con la procesión, pero nada. Pero ahora vienen así y van con la procesión también con nosotros. Y la gente contenta. Y los fuegos, la noche que ha habido, cosas que os preocupáis mucho. Y que estáis siempre pendientes. Todo el año en preparar todos los trigos, todas las cosas que se hacen, la carrera solidaria, la capea, el cocido, bueno, un sinfín de cosas que yo no sé si acabaría, porque es que madre mía. Hemos visto tantos objetivos que se han ido consiguiendo, pero cualquier cosa, porque la capea, el cocido, ya lo he nombrado, pero son cosas... Bueno, eso es un cambio brutal. Se bajaba, se vestía una mesa con las faldillas antiguas, se ponía la sabanilla y la Virgen allí con las flores. Entonces luego ya fue evolucionando y se volvió a montar el palio antiguo, o sea, el paso antiguo con el palio, la verdad es que era muy bonito el antiguo también. Y luego ya ha ido evolucionando, pues para arriba y cada vez más. Ha cambiado mucho en la manera de vestirla de antes, sobre todo en la mantilla que llevaba, ahora lleva sus londas, sus mantillas. La verdad es que tenemos a Alba, que es un primor y lo hace estupendamente. Gracias a ella la Virgen está pues cada día más guapa. La Virgen tiene que estar contentísima con vosotros. Lo mismo hombres que mujeres, estáis siempre, es que estáis liados casi todo el año. Yo os veo y siempre trabajando y siempre cambiando imágenes y siempre, es que de verdad es una maravilla. Está la gente contentísima y yo desde luego es que me maravilláis, lo digo como lo siento. Y cuando tengo que hablar de vosotros no puedo menos de decir, es que San Juan ha ganado muchísimo. Yo digo que qué maravilla, bueno, que es que de verdad son preciosos y qué trabajo subir y bajar y venga, que no escatimáis nada. Cuando una persona deja un cargo como el de presidente de esta hermandad, tiene que seguir alegrándose de lo bueno que le pasa a esta hermandad. En el momento en que eso no existe, todo va mal. Yo recuerdo momentos difíciles en mis años, como por ejemplo durante el último lunes santo de María Amor como presidenta, ella dio una orden durante la lluvia que nos vino en la procesión y el entonces capataz no asumió esa orden de la presidenta de la hermandad. Cuando 2 o 3 años después vuelve a pasar lo mismo, siendo yo ya presidente, el capataz vuelve a dar una orden en contra de la que decía el presidente. Entonces en ese momento, en ese mismo momento es cuando dices, hasta aquí hemos llegado. Quien tiene que tomar una decisión de cualquier tipo en una hermandad es el presidente. Y como eso no fue así, pues se decidió cambiar al capataz. Yo tenía que recoger la lotería, tenía una lotería encargada y quedaba normalmente con Héctor para tomar algo y tal, y quedé con él, me acuerdo, en el Boulevard, en el Carrefour. Nos tomamos algo y me soltó aquello de que había pensado, me contó un poco tal, que había pensado que yo podía ser el capataz. Yo evidentemente le dije que no, que yo llevaba 1 año y medio en la cofradía, que yo no, en la hermandad, y que yo no tenía conocimientos de esto más que lo que había vivido aquí en la hermandad, y que eso era impensable, que tenía que haber gente con más experiencia, que conociese más este mundo, y que tenía que haber otra persona seguro, que yo realmente, pues lo que hemos hablado, yo había estado media procesión, había vivido media procesión, yo no conocía esto. Héctor encontró el momento de decirle a Silvia que realmente había ido a nuestra casa porque había esta... Silvia dijo que no, que igual, que impensable, que yo estaba muy bien en la hermandad y que no podíamos, que cómo me iba a meter, que eso era un marrón, pero por desgracia tengo la cabeza bastante dura y me gustan mucho los retos y al final pues tiré para adelante. Tomé precauciones en no involucrarme en los
problemas internos que tenía la hermandad entre directiva, anterior capataz y el tema de los dos bandos. Yo fui cauto y traté de mantenerme al margen y ser imparcial. Puedo decir que solo tengo buenos recuerdos de mi primer año de capataz, muy buenos recuerdos, pero la preparación fue dura. Había revuelo dentro de la cuadrilla, había que intentar que la gente viniese lo más posible a los ensayos, que no era fácil, porque la gente buscaba la excusa para tal, porque las cosas no estaban claras. Tuve tiempo desde el último ensayo a la procesión en el que se me pasaba por la cabeza de todo. Dormía mal, tenía pesadillas, esa sensación de que me voy a poner delante de la Virgen y no voy a saber decir nada, no voy a saber hacer una revirá, no voy a saber hacer las levantadas, y por suerte todo salió bien. Yo no quería ser una imitación de lo que había habido antes o de lo que había en otras hermandades. Yo tengo algunos comentarios o tengo alguna manera de expresarme un poco única o auténtica. Entonces, yo no me quiero parecer a nadie, yo quiero ser y quiero que mi hermandad sea única en algunas cosas. Del 60 aniversario recuerdo unos montajes tremendos, como siempre nos dilatamos más de lo que queremos, y recuerdo que fue una fiesta para el barrio. Lo recuerdo como una dolorosa, se vestía de gloria para salir por las calles, y es cuando más bonito he visto el barrio, y más alegre por ver a su Virgen por las calles y tantísima gente desde las ventanas y los balcones, que al final, pues en un barrio como este, que cada vez tiene menos habitantes, pues en esas fechas estaban las calles llenas y hijos que iban a casa de los padres porque iba a pasar la Virgen por la puerta. Eso fue muy bonito. En los montajes hemos cambiado un poquito, ya nos hemos refinado, ahora ya trabajamos más organizados, y en el 60 aniversario pues los montajes había más cultos en la iglesia, entonces nos teníamos que ceñir a unos horarios que no hubiese nada, y los horarios evidentemente eran a partir de las 8 de la tarde, las 9 de la noche, cuando el párroco ya nos daba un poco de vía libre para poder montar y desmontar, y el aniversario es que fue un maratón de cambios de traje a la Virgen, de cambios de altar, ahora arriba, ahora abajo, ahora para el besamanos, ahora en la parte de arriba del altar. Cuando fue el 8 de diciembre que vino el obispo, aquello se dilató porque eran las 5 y pico, las 6 de la mañana, niños con los calefactores porque se nos había ido también un poquito, no de las manos, pero era lo que había. Teníamos que salir al día siguiente perfectos y habían surgido imprevistos, y ante un problema caerse está permitido, levantarse es obligatorio, entonces había que salir del charco. También que tuvimos que hacer un éxodo a otra iglesia. Durante un año entero estuvimos en San Ignacio. La verdad es que tenemos muy buen recuerdo todos de ese año en San Ignacio, pero a nadie le gustó. Fue una experiencia muy bonita. Sí. Y tanto es así que luego los lunes santos han seguido otra vez viniendo a la Virgen de la Esperanza aquí a la iglesia, que la ha recibido nuestra Dolorosa, y es en una ceremonia muy emotiva, muy sencilla pero muy emotiva. Es una procesión completamente distinta a las que estábamos habituados, de total silencio, entonces pues oyes, te extraña, pero te emociona a su vez. El momento más bonito que recuerdo en estos 8 años es cuando estuvimos en San Ignacio y el lunes santo paró la Virgen delante de la puerta de San Juan, que estaba cerrada por una exposición, llena de gente en la puerta, y
la mayoría de los que íbamos debajo del paso estaban llorando. A ver, vamos a dar la levantada por la parroquia de San Juan. Os va a dar la llamada Benjamín. Muchas gracias porque habéis aceptado este cambio. Espero que el tener que salir nos ayude a tener carácter misionero, de obediencia, y que el año que viene, este año ya podamos volver a celebrar en esta fiesta. Adelante, ánimo. ¡A este! Sí. Incluido el propio párroco de la iglesia que se acercó a hacer la llamada del paso, y acabamos todos, público, gente debajo del paso, todo el mundo llorando de emoción porque sabíamos que no podíamos entrar en nuestra casa. Ibais a llevar un paso de manera que no estabais acostumbrados a llevarlo, porque la esperanza la lleváis sobre los dos hombros, mientras que este va a un hombro solo. Vosotros no utilizabais vuestro hábito para esta ocasión, hacer hábitos prácticamente en el último momento, porque las batallas saca el suyo para sacar el paso, y nosotros teníamos hábitos de anderos, pero no suficientes para tantos. Y con los ensayos, cuando veníais a mediros y demás, yo recuerdo de hablar con Ana, y cuando la vi aquí y le dije, pero tú vas a sacar el paso, y me decía, sí, estoy súper acostumbrada. Yo no la quise decir nada en ese momento, y luego después no hablé con ella, pero tuvo que ser muy duro para vosotros, precisamente porque no estabais acostumbrados, porque es distinta, y luego las distintas alturas que teníais. Cuando me dijisteis que ibais a montar el altar, pues yo pensé, pues algo sencillito. Fue una gran sorpresa, la verdad. Cuando entré y vi eso montado en San Ignacio, que no se había hecho jamás, me quedé, bueno, solté la lagrimilla, si ya os digo que soy de lágrima fácil, y me pareció impresionante. Fue muy emotiva, sabíamos que era el final, o sea, al final de esa época, de ese periodo de tiempo, pero no sabíamos que era el final de la relación, evidentemente. Pero sí que fue muy emotivo el ver empezar a moverse los pasos, el cómo se iban colocando, y el verlos salir. Alegría por vuestra parte, porque no dejabais de volver a vuestra sede, pero por lo que hemos dicho antes, la relación era muy buena, no tuvimos ningún roce en ningún momento, y la convivencia estaba siendo muy agradable. Entonces, por otro lado, pues la pena de que os marcharais y de que esto volviese a ser una iglesia cerrada. Si antes la relación era buena y sabíamos que podíamos contar para lo que fuera con vosotros, igual, recíproco, ahora mucho más. O sea, desde el momento que convives, que sabes que no es de boquilla, por decirlo de alguna manera, sino que realmente esa ayuda está ahí, y que cuando se os ha llamado por teléfono, oye, necesitamos, aquí habéis estado, estamos en San Juan, en 10 minutos estamos allí. Yo recuerdo momentos difíciles en mis años, como por ejemplo tener que restaurar a nuestra Virgen, que es lo más importante que tenemos en esta hermandad. Sabíamos que iba a salir bien, porque para eso buscamos al mejor restaurador que había ahora mismo en España, pero quieras que no es un problema, y te vas todos los días a casa preocupado porque tu Virgen está a 700 kilómetros de tu casa y no sabes cómo está en ese momento. Le habían hecho un lavado de cara extraordinario, que la habían dejado más guapa de lo que la habíamos llevado, que sus heridas ya estaban curadas, que la cara tenía una realeza que impresionaba. Además, Fernando, me acuerdo que con muy poquito la puso un tocado, y la puso de hecho, unas fotos que hay que perdurarán en el tiempo, porque es que estaba preciosa. Y lo mejor, cuando llegamos aquí a Ávila y la bajamos del coche, con una capa blanca que le habían hecho las camaristas para el transporte,
y ya mismo con esa capa ya daba gusto verla, y al día siguiente la gente, que se notase el cambio era importante para la directiva, porque habíamos tomado esa decisión, habéis tomado esa decisión de restaurarla, y para mí personalmente el decir, bueno, hemos hecho un esfuerzo de ir, dejarla, volver, traerla, y la hemos traído, y la gente puede decir que lo que se ve es que sigue siendo la misma, pero más guapa todavía. La Virgen tiene una corona que puede ser la corona más problemática de España entera. Hemos inventado, la hemos colocado, y el año que mejor nos había, estábamos encantados estábamos, surgió el problema de que la corona, ese día la Virgen quería ir sin corona en su procesión. Mi último lunes santo se cayó la corona de la Virgen, en nada más salir de San Juan. Sin embargo, a la vez es uno de los momentos más bonitos que recuerdo de ese día, cuando entró la Virgen en San Juan, después de 6 horas por la calle sin corona, y nada más entrar a la iglesia me subí corriendo al paso, coloqué a la Virgen su corona, y la reacción de todos los hermanos y todo el público que había aquí fue aplaudir y decir: la Virgen es reina, con corona y sin corona. Siempre se me quedará la espina grabada de una cosa que no pudimos lograr, porque logramos muchas cosas, pero no pudimos conseguir que nuestra hermandad hiciese estación de penitencia en el interior de la Santa Iglesia Catedral, como teníamos pensado. Pero bueno, al final lo solucionamos y decidimos que íbamos a hacer estación de penitencia en la Ermita de las Nieves hasta que algún día podamos ir al Templo Mayor, que es la Catedral. Hay un momento en la procesión espectacular, que es cuando pasamos por la exposición del Santísimo en la Ermita de las Nieves, donde hay un silencio absoluto, un respeto de la gente de fuera, un respeto interior de quienes portamos el paso, un respeto de los músicos que acompañan la banda durante toda la marcha. El 18 de julio de 2018, tras 8 años de Héctor Costa como presidente, don Sergio Fernández Jiménez toma su relevo para seguir con el camino continuista que las anteriores juntas de gobierno habían marcado, con el fin de continuar con el mismo estilo marcado por los primitivos hermanos y agentes comerciales que fundaron nuestra hermandad. A pesar de los problemas y dificultades derivados de la pandemia, la hermandad sigue creciendo y completando nuevos e ilusionantes proyectos, tanto de culto como patrimoniales y de caridad. El mejor patrimonio que tiene nuestra hermandad es el patrimonio humano, y que gracias a ellos pues nos podemos proponer lo que queramos, que lo sacaremos siempre adelante. Para mí el mayor regalo que me ha podido dejar en mi madre en este mundo y en mi vida es esto. Es pertenecer a la Hermandad de la Esperanza, y sobre todo haberlo mamado de chico. Yo no concibo mi vida sin mi Virgen de la Esperanza. Yo a mi madre, bueno, ella lo tiene más asimilado que yo. Yo siempre le digo a mi madre que mi primera madre es la Virgen y luego está ella. Y me dice, pues nada, vete con tu madre, y así hago todos los días hasta que San Juan. El momento, podría decir, más especial y más íntimo para mí, el lunes santo, es el momento en el que mi madre me despierta. Es una tradición de hace muchísimos años. Mi madre me despierta como si fuese el verdadero día de Reyes, como cuando eras pequeño. Es decir, Sergio, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes santo. Con esa palabra me despierta mi madre todos los años. Y esas palabras yo creo que son las más bonitas que te puede decir una madre, porque sabe que es un día especial para toda la familia, para todos los que nos sentimos hijos de la esperanza. Es una cosa que empezamos a hablar un día comiendo mi hermana y yo en casa. Oye, pues ¿por qué no hacemos una carrera solidaria para sacar fondos para alguna asociación de Ávila benéfica? Ya cuando llegué yo a presidente, ya le dije a mi hermana, ya no te queda otra que tirar para adelante con la carrera, ya no hay solución, ya soy yo el presidente, ya hay que tirar para adelante con esto, y no queda otra que
que armarnos de lo que no teníamos, porque eran muchos preparativos, una cosa que yo sabéis que de deporte poco, menos mal que me rodeo siempre de gente que está especializada en ciertos ámbitos y bueno, pues conseguimos sacarlo adelante con un grupo muy majito de la hermandad y gente que nos ayudó de otras asociaciones. La hermandad es trabajo de todo el mundo. Hay muchas mujeres que se pusieron a coser mascarillas, a coser gorros, a hacer EPIs. Y bueno, yo simplemente yo junto con otros compañeros lo distribuíamos pues en hospitales, en residencias, en sitios donde se necesitaba. Habéis regalado mascarillas al barrio, que eso, oye, además a todo el mundo, porque en todos los buzones las habéis metido, yo que me han comentado, pues eso, y eso pues viene muy bien. La hermandad ha podido colaborar, ha tenido la oportunidad de colaborar en tiempo de pandemia con la ayuda a la parroquia y al párroco concretamente para poder organizar los aforos y para poder tener la iglesia en la disponibilidad necesaria debido a las prescripciones y a veces también a las exigencias de la pandemia, como puede ser la distribución de los desinfectantes, la limpieza y desinfección de la iglesia antes y después de utilizarse. En esto he notado mucha ayuda de parte de la hermandad. La hermandad aporta gente, porque la realidad social de la parroquia de San Juan, ya lo sabemos, pues es una realidad donde la población se ha envejecido mucho y donde no hay mucha población. Curiosamente, siendo la parroquia de San Juan una de las más antiguas de la ciudad de Ávila y una de las que más vida ha tenido, porque era donde vivía la población de Ávila, intramuros, ahora por los desplazamientos sociales y por el nuevo urbanismo, pues el centro de la ciudad, ya sabemos, se ha quedado despoblado. De manera que la población que pertenecería a la parroquia de San Juan está muy mermada. Entonces la hermandad aporta gente debido a que o los cultos extraordinarios o los momentos que la hermandad celebra con especial énfasis, pues hace que la gente acuda. Y entonces los días que se celebra algo relacionado con la hermandad, pues la asistencia a las celebraciones se cuadruplica, podríamos decir, ¿no? La Semana Santa del 2020 fue dura, fue muy dura para todos los hermanos, fue muy dura en muchos sentidos. Fue dura porque nos tocó vivirla desde casa, fue dura porque prácticamente a última hora no nos dejaron casi ni retransmitir la misa desde San Juan y sabíamos que teníamos noticias de que si la policía iba a ir a mirar cuánta gente iba, que si mucho control, demasiado miedo. Al final conseguimos retransmitir, fuimos la primera hermandad que retransmitimos una misa en streaming para todas las casas de los hermanos y devotos. Hay veces que nosotros nos quedamos en nuestro lunes santo, no vemos los de los demás. Yo siempre he dicho que un lunes santo es diferente según el año y según los ojos de quien lo vea cada año, y se veían cosas duras, en el sentido de situaciones difíciles que había pasado alguna familia y la Virgen les había ayudado, reconfortantes por otro lado, porque la Virgen había ayudado a que esa familia saliese adelante con problemas como por ejemplo el cáncer, como por ejemplo fue el coronavirus. Yo he sido de los primeros que llegaron en aquel momento al hospital y efectivamente me acordé muchísimo de la Virgen y me apoyé muchísimo en la confianza de que a mí me iba a ayudar, iba a sacarme adelante, iba a poder volver a ver a mis niños, a ver a mi mujer, a mi familia, a mis padres, y así ha sido, gracias a Dios y gracias a la Virgen de la Esperanza. No nos está afectando mucho en el funcionamiento de la hermandad, ya que la hermandad sigue haciendo cosas, sigue funcionando, sigue trabajando, sigue haciendo otras cosas que se habían quedado de lado, pero que con la pandemia se pueden ir realizando, como por ejemplo el proyecto en el que estamos inmersos ahora, que es la Casa de Hermandad. Es un proyecto aprobado por la Asamblea General hace muchos años, en el cual se estuvieron buscando diferentes emplazamientos en el barrio que nos quedasen cerca de San Juan. Y bueno, pues gracias a Dios y gracias también a la parroquia de San Juan y a su párroco, pues han tenido a bien cedernos una parte de los salones parroquiales para convertirlo en nuestra casa de hermandad,
en nuestro pequeño rinconcito donde podamos reunirnos, donde podamos disfrutar de la vida de la hermandad, donde podamos hacer reuniones, donde podamos hacer coloquios, donde podamos formarnos como cristianos y aparte de ello, pues tener sobre todo bien cuidado nuestro patrimonio. La parroquia de San Juan no tiene grandes espacios para la atención pastoral de la parroquia, tiene unos salones regulares, diríamos, comparados con otras parroquias y otras asociaciones. Pero claro, hemos hablado de que hay poca población, de que se les da poco uso, y entonces yo creo que poner a disposición de una realidad parroquial un espacio que se estaba infrautilizando, pues eso es una cosa normal. Y luego también las dificultades que a veces hay en las parroquias, en los edificios históricos, es que hay poco espacio de almacenaje, porque la sacristía no es muy grande y porque aunque hay unas bóvedas y unos desvanes, son de un acceso dificilísimo y no sirven para mucho. Y claro, es verdad que si no buscamos sitios alternativos se convierten en almacenes las iglesias. Y entonces yo también ahí vi que era una posibilidad de despejar un poco espacios de la iglesia cuando no se utilizan algunos de los objetos que atesora la cofradía, la hermandad. Entonces se pueden llevar a un sitio, tenerlos allí conservaditos, y eso no va a restar ni espacio de reunión ni espacio de uso de los salones, claro. Yo creo que lo de la casa de hermandad es un acierto, porque es como se pueden ver las cosas que tiene la Virgen. Y la verdad se está cuidando mucho más que antes todo. Todo el patrimonio que tiene ahora es que no se puede comparar con lo de antes. Entonces tienes que tener pues todas las cosas bien colocadas, bien como tienen que estar, porque son cosas que valen su dinero. La casa de hermandad, aquí hemos estado, la gente ha estado participando. Entonces, todos esos son como pluses que van dando más a la hermandad y eso lo que hace es hacerla más grande. Yo creo que si no vivimos la coronación va a ser lo más parecido a lo que vamos a vivir, la procesión más similar a una procesión gloriosa de nuestras imágenes en un lunes santo. Va a ser una explosión de alegría, de alboroto, de algarabía, de color, de olor, de música, de sentimientos, de abrazos, de cariño, de besos, de todo eso que ahora mismo no podemos hacer. Va a ser, al final, reconfortar todo lo que nos han quitado esta pandemia. Al final va a ser eso, concentrar en un año lo que teníamos que haber hecho en 3 o en 2. Entonces eso se va a notar y va a ser una locura, una bendita locura. Al final, pues una hermandad no puede morir, eso lo tenemos claro. Entonces es lo que siempre se dice, o renovarse o morir. Nosotros nos tenemos que adaptar a todo lo que podamos en cada momento. Eran mis padres los que eran de la hermandad, venían a las misas, se iban de las misas, hacían los triduos y yo en alguna ocasión vine con ellos de la mano. Ha habido la suerte de que se ha tenido muy buena aceptación entre los creyentes amulenses y ha pegado una subida. Esto tenemos que estar bien, o sea, el último día que hemos tenido el triduo no se ha podido entrar, desgraciadamente. Se ve que la Virgen está protegiendo su hermandad, pues porque a la Virgen le gusta tener sus hijos. Desde niño yo la he visto en mi casa las cosas siempre de la Virgen de la Esperanza. Yo creo que hemos acertado el abrir la hermandad al pueblo, porque esto ha sido crecer, 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 crecer y crecer para bien de la hermandad. Todas estas personas que han pasado por ello, con la Virgen, yo creo que todos lo hicieron con sumo cariño, el luchar por la Virgen. En memoria de aquellos que en su momento dieron el primer paso y que yo estoy convencida que hoy estarían muy orgullosos de ver en lo que se ha convertido. Al final hay que agradecer a los agentes comerciales que adquiriesen la imagen, que nos trajeran a la Esperanza Ávila, que la cuidaran durante determinado tiempo
y que ahora pues que el resto de hermanos la mantengamos y que sigamos ahí apoyando lo que ellos iniciaron. Para mí la Hermandad de la Esperanza, ya me lo dicen en casa, que la tengo todo el día en la boca. Digo, ¿qué lo voy a hacer? Pero es que es así. Para mí es una segunda familia. Los niños se pegaban, igual que con el incienso ahora. Bueno, ahora ya no tanto, pero los primeros años, madre mía, las que montaban. Era decirles, ¿os queréis estar quietos? Os quito las cestas. Pero no hacían caso. Ellos se lo pasaban en la procesión. Además de vivirlo, eran, no sé, yo creo que desde pequeños se empieza a vivir una hermandad, una cofradía. Pues me dicen que no van a tirar las flores, pero al final sé yo que lo hacen. Lo hacen y más, y luego, para mí, lo de la petalada ya se me va a quedar siempre en el recuerdo como una cosa, pues nada. En el año 2014, cuando murió mi madre, me grabaron la levantada que me hicieron ahí en la puerta de mi casa y yo escuchándolo por el móvil. Os podéis imaginar el rato que yo pasé, bueno, la noche, estando en el hospital con mi madre. Y esa la recuerdo, bueno, y hace ahora 2 o 3 años me hicieron otra, pues otra vez mirando al cielo, pero bueno, y pensando que mi familia estaba arriba y que eso, que me dicen que no, pero luego al final me ayudan. Mi hijo mayor, que tuvo una peritonitis gravísima en vísperas de Semana Santa, estuvo, pues no sé, creíamos que no había forma de salir adelante, estuvo un mes y salió justamente en vísperas de Semana Santa. Yo procesioné ese año allí y ese año recuerdo que fue muy emocionante, primero porque como pudieron llevaron al niño que estaba todavía convaleciente y el niño estuvo viéndolo y el ver a mi hijo allí, la verdad es que es muy duro y muy bonito. Al final la hermandad tiene actividad los 365 días del año. No pocos días tenemos de descanso. Entonces yo creo que eso, que al final es un grupo de personas que les gusta estas cosas y que luchan y trabajan por ello. Estamos hablando de la parroquia de Ávila, la que está dentro de la muralla, la que está dentro del centro de la ciudad, que es una parroquia muy significativa. Y qué bonito que nuestra imagen llame de la esperanza, que no tiene que ser solo una llama, sino una hoguera, ¿no? Que sea la esperanza que nos alienta y que nos ayuda a caminar a todos como cristianos. Pues te digo que como vámonos debajo del capuchón, pues la gente no se entera, pero más de una vez ha llorado. Y a lo mejor no ha sido por, no sé, una levantada, o ha sido a lo mejor porque ves a gente que está ahí al lado y virgencita y tal, y oyes cosas que llegan dentro. La esperanza tiene algo, y prueba de ello que abre la iglesia y viene mucha gente que pasa a la iglesia. Si la Semana Santa de Ávila ha triunfado, ten en cuenta que mucho es por la procesión del Lunes Santo. Porque porque soy de la Esperanza, pero es de las mejores. La verdad es que hay mucha diferencia, pero yo me quedo con lo bueno de entonces y lo bueno de ahora. O sea, quiere decirse que aquello no porque era más sencillo era peor, no, era el momento, estaba estructurado como estaba, aquello, casi todos los pasos entonces, todos los pasos en Ávila salían en carroza, entonces bueno, pues lo veíamos una cosa normal y natural. La evolución, pues la evolución es espectacular. Mi hijo Pablo es antes hermano de la Esperanza que español. Está antes apuntado en la Hermandad de la Esperanza que en el registro civil. Eso lo puede decir toda su vida. Y porque nació a las 6 de la mañana y a las 8 yo ya estaba mandándole un mensaje a Héctor, que era el presidente, diciéndole apúntale nombre y apellidos y pa'lante. O sea, lo primero que ha sido en esta vida es hermano de la Esperanza. Los hermanos son los que le ponen ilusión, los que le ponen horas, que dedican a ir a Sevilla para ahorrar a la hermandad el porte de mandar unos candelabros de cola. Es hacer viajes como los que ha hecho la hermandad para conocer otras Semanas Santas. Es hacerlo todo con la medida justa. A mí me gusta que en esta hermandad no tenemos prisa, pero no paramos. Cada Lunes Santo no puedo olvidar que un año Pedro el capataz nos recordó a 3 personas que íbamos a pasar por el quirófano en una levantada ya en la recta final de la procesión, y fue un momento pues de profunda emoción que lo vives tú internamente dentro del paso. Yo creo que lo viví desde fuera, la llamada que hice en calidad de bracero de honor
aquel lunes santo, esa imagen dando el golpe y levantarse el paso, lo asocio inmediatamente al salto que doy yo cuando voy debajo del paso. Yo en 2008 perdí a mi padre y para mí fue muy importante ese día los braceros, porque me acompañaron en todo momento. Yo llegar, fue el primer año que se hizo así, llegar a la iglesia y estar los braceros preparados para coger el féretro de mi padre, para mí fue, dentro del dolor que yo tenía, fue algo muy grande verlos allí. Hay una cosa que imagino que no sabe todo el mundo, que es que Jesús de la Salud, a los pies, cada lunes santo lleva peticiones de salud por familiares, por amigos, que no están pasando un buen momento y confían en que esa imagen de la salud les devuelva esa salud. Eso es, para mí como imaginero, lo más gratificante que pueda haber. Alguien me lo dijo en su día, dice, ¿te das cuenta de que algún día cuando tú ya no estés aquí, ni siquiera tus hijos perdurarán en el tiempo Jesús de la Salud, San Juan, Judas, San Pedro, las imágenes que Dios quiera y me permita la salud que siga haciendo? Yo diría complicidad, o sea, cada una de las personas que estabais aquí montando el paso sabía exactamente cuál era su sitio y lo que tenía que hacer. Y si no, siempre había una persona detrás para dirigirla, pero como que estáis muy organizados, sabía cada uno en cada momento, había que minimizar el tiempo y en ese tiempo había que hacer muchas cosas. El año que me rompí la cadera, que me dieron el alta esa misma tarde, que salía la Virgen, pasaba por mi puerta, como pude me levanté y salí al balcón y dije ¡viva la Virgen de la Esperanza! La eché un viva, que vamos, me quedé más a gusto. Me dicen que por qué no alquilo el balcón para que vean la procesión desde mí, que podía ganarme un dinero. Digo, yo lo hago gratis, viene quien quiere, pero lo den gratis. Y encima los doy un pincho. El año pasado no pudimos tener el lunes santo que esperábamos, este año tampoco vamos a poder tenerlo, pero yo creo que a lo largo de estos años hemos ido aprendiendo que no es tan importante. A todos nos gusta el lunes santo, a todos es el día que más nos gusta del año, pero yo el año 1996, cuando me quedé sin salir el lunes santo porque diluviaba, yo sufrí mucho más que estos años que no estamos saliendo, porque sé que aunque no salgamos el lunes santo, la semana que viene vamos a estar liados con otra cosa y dentro de un mes vamos a estar liados con otra cosa. Te hace olvidar un poco que aunque siga siendo lo más importante la procesión, la hermandad es durante todo el año. No tengo recuerdos de niño en los que alguna Semana Santa no haya salido en la Hermandad de la Esperanza. Entonces eso, pues al final, lo que decía antes, es una semilla que se va dejando dentro de la gente y que no es solo la imagen, no es solo lo que mueve la imagen. Hay mucha gente que dice, no, es un trozo de madera. No. La imagen no es un trozo de madera. Es tu prima que se ha muerto hace poco y todos los años la rezaba, en la cual se queda entre sus manos esos rezos. Es tu madre, que toda la vida la ha rezado. Es tu familia, que todos los días la piden. Son tus amigos de la hermandad, que sabes que creen en ellos. Agradecer de corazón y de verdad a toda la gente que trabaja por esta hermandad día a día, cada uno con sus limitaciones, cada uno con sus problemas laborales, adaptando esos horarios. Agradecerlos todo su trabajo y toda su constancia y darles las gracias de corazón, porque hay gente que dice que, bueno, los que estamos cerca de la Virgen pues tenemos un pequeño enlace con ella, y yo creo que la Virgen tiene que estar orgullosa de toda su gente.